En la clase de hoy, el autor que vamos a abordar se llama Immanuel Kant. Quizás algo muy interesante para mencionar acerca de este pensador, de este filósofo, es que su teoría se va a llamar idealismo trascendental y además lo que va a hacer es lograr una síntesis entre la corriente racionalista y la corriente empirista. Recordemos, nos ubicamos en el plano de la teoría del conocimiento. En Europa por aquel entonces existían dos escuelas filosóficas o dos tendencias que intentaban explicar cómo es que el ser humano conoce. Y la cuestión de fondo era cuáles son los medios, cuáles son aquellas capacidades que ocupan el rol central en el acto de conocimiento. Recordemos que René Descartes hablaba de la razón como el centro de su teoría filosófica. Para René Descartes conocemos la realidad a partir de la razón, de nuestra inteligencia, de nuestros razonamientos, de nuestro poder de deducción. ¿Por qué decía esto Descartes? Él había formulado que los sentidos nos engañan. Vemos el sol que es muy pequeño, pero sabemos que tiene un tamaño inmenso. O por ejemplo, en la calle, por ahí podemos ver el rostro de alguien y creer que es alguien conocido. Y cuando nos acercamos nos damos cuenta que no era la persona que creíamos conocida. Hay otros ejemplos también que muestran que los sentidos nos engañan, por ejemplo, andar en la ruta y ver este famoso espejismo, como si la ruta, el camino delante estuviera mojado, y cuando uno se acerca ver que no hay efectivamente agua ni ningún charco en el camino. Así también está el famoso ejemplo del vaso de agua y la cuchara que introducimos en este vaso, que si lo viéramos podríamos decir que esta cuchara parece que está partida, pero si recorremos con nuestros dedos el camino, el trayecto de esta cuchara, efectivamente captaríamos que en ningún momento la cuchara se parte. Esto por un lado el racionalismo. Por la vereda de enfrente nos encontramos con el empirismo, recordemos. Empirismo viene de una palabra que lo que significa es la experiencia directa que tenemos de la realidad. Y esta experiencia directa está mediada por los cinco sentidos. De manera que para el empirismo los sentidos son la puerta de acceso al conocimiento, son los verdaderos actores principales del acto cognoscitivo y la inteligencia o la razón lo único que hace es acomodar, ordenar y presentar ideas siempre a partir de aquello que han captado los sentidos. Por una parte el racionalismo pone el foco en la razón, el empirismo pone el foco en los sentidos. La novedad del autor Immanuel Kant va a ser que va a afirmar que el conocimiento brota de la intervención de las dos capacidades humanas y que las dos capacidades humanas van a ser muy importantes. Él va a hablar de la materia y de la forma. La materia es aquello que queremos conocer, la cosa en sí la vamos a denominar. Es aquello que está fuera de nosotros, aquello que podemos identificar con lo que es el objeto. Y la forma va a ser aquello que pertenece a la persona humana, al sujeto humano. Y va a tener que ver con ciertos procesadores, podríamos decir, que son innatos. Esto es, que ya nacimos con ellos y forman parte de nuestra razón, forman parte de nuestra mente, de nuestra inteligencia. Este autor va a hablar de formas a priori porque lo que se refiere es que el sujeto cuenta con ciertas capacidades o procesadores mentales que existen desde siempre, desde que nacemos. Por eso son a priori, porque no vienen después de nada, sino que siempre están en nosotros desde el momento que nacemos. De manera que el conocimiento para Kant va a nacer de una fusión entre las capacidades que tiene el sujeto y aquellas cosas que me ofrece el objeto. ¿Cómo explica este autor entonces el acto de conocimiento? Del empirismo toma la idea de que la materia se detecta por los sentidos. Si queremos captar algo de la realidad, lo podemos captar a través de la visión, de la audición, del gusto, del olfato o del tacto. Esta es la manera que tenemos para captar lo que nos rodea. Ahora bien, de parte del racionalismo, lo que va a tomar es que esta materia que captamos por los sentidos tiene que ser procesada para ser entendida. Esta materia por sí sola no la podemos captar, no podemos comprender qué es este calor, qué es este frío, qué es esto grande, qué es esto pequeño, sino que esto se lo asociamos siempre a algo, a un objeto, y este objeto está situado en un tiempo y en un lugar específicos. Lo que nos permite ubicar las cosas en un tiempo y lugar específico es la razón. De manera que esto es lo que toma Kant del racionalismo, que la materia es procesada en la cabeza. Lo que dice Kant es que cuando nos encontramos con un objeto, nuestras partes sensitivas, nuestros sentidos,
captan sensaciones de ese objeto. Captan si es rugoso o no, su temperatura, si es pesado o no, etc. Esto es la parte del objeto, la parte de la materia. Ahora bien, por la parte de los procesadores que tenemos nosotros, por la parte de la forma, nosotros contamos en nuestra inteligencia con la forma del tiempo y el espacio, como si fuera un cajón en el que acomodamos las cosas. Agarramos las sensaciones de los objetos y las ubicamos en un tiempo y espacio. Calor, ahora, en esta habitación. Frío, afuera, a las 6 de la mañana. Por poner un ejemplo. Cuando tomamos por un lado las sensaciones y las ordenamos en tiempo y espacio, lo que obtenemos, dice Kant, es el fenómeno percibido. Este fenómeno percibido, repetimos, son las sensaciones que están ordenadas en espacio y tiempo. Pero para que nosotros podamos hablar sobre esto que hemos captado, para que podamos hablar y decir acá adentro hace calor, afuera ayer hacía frío, tenemos que tener en cuenta la fase del conocimiento intelectual. Lo que va a decir Kant, por una parte, es que el ser humano cuenta en su cabeza con 12 categorías, con formas a priori del entendimiento, que les permite vincular las cosas entre lo que pasó antes, lo que pasó después, entre la causa y el efecto, etc. Son 12 categorías que no interesa detenernos particularmente en cada una de ellas, en el manual van a encontrarlas determinadas, pero sí es importante saber que la materia en este caso van a ser los conceptos y juicios, lo que podemos decir sobre las cosas y lo que creemos sobre las cosas. En este plano ya estamos puramente hablando del conocimiento. Y un tercer aspecto a tener en cuenta tiene que ver con lo que Kant denomina la razón pura. Hagamos una pequeña explicación. Para Kant, la mente humana, la inteligencia humana, para poder trabajar, para poder pensar, necesita de la materia, es decir, necesita de lo que los sentidos captan de la realidad. Si no, no puede trabajar sobre nada. Pero Kant llama la atención sobre tres cosas: sobre Dios, sobre alma y sobre el mundo. Lo que dice Kant es que tenemos dentro nuestro estas ideas, la idea de Dios, la idea de alma y la idea de mundo. Son ideas con las que nacimos. Pero se da algo curioso. Todas estas ideas no tienen materia en la realidad. Nuestros sentidos en ningún momento captan a Dios, nuestros sentidos tampoco captan algo así como llamado alma, y nuestros sentidos tampoco pueden captar lo que es el mundo como una totalidad. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con estas ideas? Lo que dice Kant es que tanto Dios como alma como mundo son ideas puras, ideas en las que no hay materia, ideas en las que nosotros podemos pensar, pero que no podemos conocer si realmente existen, si están ahí, si hay algo con lo cual se puedan identificar. Estas tres ideas, la idea de Dios, la idea de alma y la idea del mundo, comparten con los otros procesadores el hecho de ser formas, de manera que estas ideas son también innatas y no dependen de la materia. Esta es la novedad, son ideas puras. Esto ha sido todo por la clase de hoy, las ideas centrales del pensamiento de Kant, y recuerden complementar la formación con el material que tienen en el módulo.